Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Les saludamos siempre en el amor de Dios y lo hacemos en el nombre de Jesús. Desde aquí de las instalaciones de la Iglesia Evangélica Getsemaní en Rancho Cucamonga, California, junto con mi hermano Edwin, como siempre, estamos llevando a cabo este trabajo de llevar este mensaje a las almas, porque este mensaje es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza y de bendición, donde usted puede encontrar alguna palabra que le puede ayudar a iluminar su mente, a despejar sus dudas, pero en el caso más importante y más grande, puede llevarlo a tener un encuentro con Cristo Jesús, el cual nos ama tanto que dio su vida en una cruz y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y de eso estamos hablando en esta pequeña serie acerca de lo que Él hizo por nosotros, que por el pecado debía de morir este mundo, debíamos de morir nosotros, pero quiso morir Él por nosotros para que al dar su vida en la cruz del Calvario nosotros tengamos salvación. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Cristo Jesús, su Santo Hijo, ese es el amor del Espíritu Santo. Así de que aquí estamos en esta preciosa hora que el Señor nos permite. Le agradecemos a Él porque cada día que Él nos da sobre esta tierra es un regalo que Él nos da por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y cada oportunidad que tenemos de compartir su palabra y de escucharla es una bendición. Nunca sabemos cuándo nosotros ya no estemos sobre esta tierra. Por eso, ahora es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de escuchar su voz. ¿Y cómo vamos a escuchar su voz? A través de su palabra, porque así está escrito en su palabra, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y yo creo que hoy que usted escucha esta palabra, está oyendo la voz de Dios, no la voz de nosotros, los humanos. Solamente tomamos las Santas Escrituras, hacemos un comentario de esa palabra, pero la palabra en sí tiene todo el poder. No tenemos que añadirle ningún sazón, no tenemos que hacer nada más que hablar esa palabra en el nombre de Jesús y, por supuesto, vivir una vida que sea recta y agradable delante del Señor y encomendarlos a Él y pedirle dirección. Y el Señor va a hacer por medio de su palabra la obra en su vida y en su corazón. Entonces yo leíamos en la última ocasión que estuvimos acá hablando de este tema, de esta serie de Cristo como sustituto, como que tomó el lugar de nosotros. La última porción, que no la vamos a comentar, pero vamos a partir de allí leyendo, o vamos a comenzar ahora leyendo esa porción que tomábamos en la última sesión que tuvimos, y es la primera carta o epístola universal del apóstol Pedro. Entonces, en el capítulo 1 habíamos introducido desde el 13, porque es un llamamiento a una vida santa. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que a eso está invitando a todos los seres humanos, a apartarse del mal y a vivir para Dios, porque Dios nos hizo para Él, nos hizo para su alabanza y para su gloria. No nos hizo para que nosotros hiciéramos cosas malas y desagradables delante de Él aquí sobre de esta tierra. El apóstol Pablo dice que hemos sido nosotros creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso nos hizo el Señor.
Y la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre por su cuenta dice que ha buscado muchos caminos y se ha desviado, se ha ido por la dirección equivocada. Pero Dios, por medio de Cristo Jesús, al enviarlo y morir en la cruz del Calvario y al darnos su palabra, está llamando al ser humano para que vuelva a Él. Entonces leemos hoy esta escritura nuevamente. Del verso 18 y 19, no leeremos los otros versos que leímos aquel día. Entonces Pedro le está diciendo a los hermanos que ellos sabían, y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa esto? Que sin Cristo nuestra vida aquí en esta tierra no tiene ningún peso de gloria, y solamente cuando estamos en las manos del Señor es que empezamos a disfrutar y a vivir esa vida que Dios nos ha dado. De otra manera la estamos desperdiciando en una manera ajena a la voluntad de Dios. Esa vida que el ser humano lleva sobre esta tierra sin el temor de Dios, aquí dice que es una manera vana de vivir. Fíjese lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces dice: la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces nuestros padres fueron buenos, nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a ser responsables, pero no nos enseñaron el camino de la vida eterna, o el camino hacia el Padre, el camino a la salvación. Entonces podemos aprender todas las cosas útiles y buenas de esta vida para sobrevivir acá y llegar a ser responsables, pero si no hay el temor de Dios, tarde o temprano vamos a desviarnos y vamos a hacer cosas desagradables a Dios. Y por eso el Señor nos habla, nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. Entonces el verso, dice todavía el verso 18, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces dice que de esa manera mala o vana de vivir hemos sido rescatados nosotros, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Por amor a esta humanidad. Hemos dicho ya que en la eternidad el Señor, en su sola potestad, el Padre, Él elaboró este plan de salvación. Allá en la eternidad, no sabemos cuándo, pero aquí está diciendo que desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pero ya destinado o predestinado, pero manifestado en el tiempo de nuestro Dios. Ya lo hemos explicado, ya lo hemos hablado, que Dios para cada cosa tiene un tiempo señalado y justo a ese tiempo se cumple lo que Él ha anunciado. Entonces queríamos comenzar acá esta parte, o sea, este segmento que quizás sea el último de esta serie, leyendo esa porción que habíamos tomado en la semana pasada. Pero ahora vamos a seguir en la misma carta o epístola del apóstol Pedro, en el capítulo, pero ahora en el capítulo 3. Y el verso que tenemos escrito es el verso
18, pero para un mayor entendimiento voy a leer desde el 13, donde dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, dice la palabra del Señor que sol y escudo es Jehová alrededor y nunca le faltará el bien a los que le temen. Eso dice en el libro de los Salmos. Y por eso Pedro dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y el bien solamente se encuentra en Dios, se encuentra en Cristo, se encuentra en su palabra. Entonces, cuando nosotros seguimos el bien, Dios nos defiende, Dios pelea por nosotros. Y si en caso esta existencia se llegara a terminar aquí en esta tierra, nosotros no hemos perdido, hemos ganado. Solamente nuestros amigos y familiares nos habrán perdido de vista, pero aquellos que siguen esta fe, un día nos juntaremos nuevamente. Por eso hay que servirle al Señor, creerle a Él, recibir ese regalo gratuito que Él nos da por medio de Cristo Jesús. Entonces dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así es de que, por eso dice en el verso 14, en el 13, Dios promete guardarnos, ayudarnos y protegernos, pero dice que si llegamos a padecer algún problema, alguna persecución por causa de la justicia, dice que somos bienaventurados, somos dichosos, porque estamos dentro de la voluntad del Señor. Y por eso el 17 dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así de que si estamos haciendo el bien y padecemos y sufrimos por causa de servirle al Señor, nosotros somos bienaventurados. Pero cuando padecemos por entrometernos en aquello que a nosotros no nos pertenece, pues no vamos a tener ninguna bienaventuranza. Lo que vamos a tener van a ser consecuencias. Pero cuando nuestra vida está escondida en Dios y protegida por Él, y le seguimos y le servimos, Dios nos va a defender. Y uno de los salmos dice que Dios hará a resplandecer nuestra justicia como el sol del mediodía, o sea, que seremos declarados sin culpa porque Dios nos va a defender. Y ahora, si vamos acercándonos al verso, que es el verso 18, el apóstol está enseñando que todo lo que se padezca en los versos anteriores por causa del Señor no es en vano, pero hay alguien que en todo ha sido el ejemplo y es el modelo a seguir. En el verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fíjese lo que dice, que Cristo padeció una sola vez.
lo que leíamos en Hebreos 9:28, dice, por los pecados. Entonces, ¿por qué padeció Jesús? Yo quiero detenerme poquito acá porque hemos leído que Cristo por nosotros llegó a ser hecho pecado y maldición. Aunque Él no fue maldito ni hizo pecado, mas a causa del pecado murió, y por causa del pecado de la humanidad Él murió, y ya hemos leído que Él tomó nuestras enfermedades, todos nuestros males. Él, a cambio de todo lo que tomó de nosotros que no era bueno y que no servía, Él nos dio algo bueno, nos dio su Espíritu Santo, nos dio paz, nos dio gozo, nos dio alegría, nos dio esperanza, nos dio perdón, nos dio vida eterna, nos dio salvación y nos dio comunión con el Padre, porque es por medio de Cristo Jesús que nos acercamos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Y de ese trono la Biblia dice que viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Viene del Padre de las luces. Y entonces nosotros que estábamos alejados, que estábamos incomunicados a causa de la desobediencia de Adán y Eva, se quedó cortada esa comunicación, ese camino y ese acceso a ese paraíso donde Dios puso al hombre, donde había toda delicia, toda alegría, todo bien, quedó cerrado, porque dice, y ya lo hemos leído, donde dice de que Dios echó fuera al hombre y puso ahí querubines y una espada que bloqueaba la entrada y se revolvía hacia todos lados a fin de evitar de que el hombre pudiera entrar nuevamente al huerto o al paraíso, porque ahora que él se le habían abierto sus ojos, podía extender su mano y comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y iba a vivir para siempre, pero ya dañado, contaminado. Reflexionemos, pensemos, si el hombre hubiera alcanzado la eternidad en esa condición ya caída, imagínese, para haber soportado, por poner un ejemplo, para haber soportado toda una eternidad a un Adolfo Hitler que su obsesión era eliminar al resto de la humanidad y hacer una raza especial. Ese es un ejemplo. Por eso Dios lo echó del huerto, pero Dios no olvidó al hombre para siempre. Ya hemos mencionado que desde antes de la fundación del mundo destinó un medio, eligió un medio para salvar a la humanidad, y ese era o es su santo Hijo amado, a fin de reabrir el camino que se había cerrado hacia el Padre. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, por ahí por los versos 17 en adelante, dice que Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Y cuando se dice a través del velo, estamos hablando de su cuerpo, de su carne, que fue desgarrada, fue molida por nuestras rebeliones, fue maltratado hasta la consumación, hasta llevarlo a la muerte. Eso debe de conmover al pecador, eso debe de conmoverlos a nosotros al recordar lo que se hizo en nuestro favor, porque Él tomó ese lugar para que ahora nosotros, en vez de ir a una perdición eterna y a una condenación, donde el ser humano estará excluido para siempre, porque así lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 1,
que aquella gente que no quiso recibir el amor de la verdad serán excluidos de la presencia del Señor, más aquellos que recibieron a Cristo Jesús y recibieron el regalo que Él ofrece. ¿Qué es lo que Él ofrece? Vida eterna, salvación y perdón. ¿Y qué ofrece Él a cambio de nuestros males? ¿Y qué se lleva Él? Él solamente quita nuestros males y nuestros pecados, algo que otro ser humano no quiere llevarse de nosotros, porque la gente aquí en la tierra solamente quiere lo bueno. Y yo quiero decirle algo: si en verdad usted quiere lo bueno y le gusta solo lo bueno, venga a Cristo Jesús, porque Él es bueno y solo Él es bueno, porque solamente Él pudo dar su vida por el pecador. Entonces dice otra vez el verso, lo leemos, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Así de que su sufrimiento no fue por pecado suyo, sino por los pecados de la humanidad. Dice: el justo por los injustos. Así es de que nuestro Señor era justo y es justo y santo. Así lo declara la Biblia, los pasajes que hemos estado leyendo. ¿Y para qué padeció eso? Para llevarnos a Dios. Así de que quiero decirle, mi querido hermano y amigo, que a Dios el Padre no se puede llegar por ningún otro medio si no es por Cristo Jesús. No se puede agradar a Él trayendo sacrificios, trayendo limosnas, ofrendas, como la gente a veces cree que con hacer una buena obra puede acercarse a Dios. Yo quiero decirle que esa buena obra Dios la ve con buenos ojos, la toma en cuenta, y a cambio de ese bien que usted hizo aquí en esta tierra a otro necesitado, Dios le hace otro bien a usted, porque Jesús dijo que el que le diera un vaso de agua a uno de sus pequeñitos no perdería la recompensa. Dios le va a recompensar lo que usted haga, pero no va a ser con la salvación. La salvación solamente se obtiene con arrepentimiento, con creer en el Hijo de Dios, con creer en su sacrificio, con creer en Dios. Solamente así se puede obtener la salvación que está dispuesta para toda la humanidad. Entonces el verso sigue diciendo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bendito sea el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor. Quiero llevarle a que leamos en la primera carta de Juan. Todos los versos están ligados y conectados al tema que estamos hablando, de que Jesús tomó nuestro lugar. Entonces, en el verso 5 de la primera carta del apóstol Juan, acuérdese que hay un evangelio de Juan, pero hay una primera carta, una segunda y una tercera que son atribuidos a Juan, y estamos leyendo en una de esas cartas, y es la primera carta de Juan, capítulo 3. El verso que yo he escrito es el 5, pero voy a leer desde el verso 3, porque esto es con admiración lo que dice el apóstol. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya tenemos ese gran honor, ese gran privilegio de ser hijos de Dios. Pero dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora ya se refleja la gloria de Dios y la vida de Cristo en nosotros, si andamos en su luz y si andamos en su temor. Porque dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos y los otros. Entonces Dios demanda en su palabra, en Mateo capítulo 5, de que
nuestra luz debe de alumbrar aquí en esta tierra para que los hombres vean y crean y puedan acercarse a Dios. Por eso todo el que ha venido a Cristo Jesús tiene que corresponder a ese llamado, vivir en obediencia, porque Jesús quita y perdona todos los males y pecados el día que las personas vienen a Él. Entonces dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque ya somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En la carta que Pablo escribe a los hermanos de Filipo, en el capítulo 3, 20 y 21, ahí dice que recibiremos un cuerpo semejante al de Él, porque Él lo puede hacer. ¿Y para qué recibiremos un cuerpo semejante al de la gloria de Él? Para poder morar allá en aquel reino, porque dice que carne y sangre no entrarán ni heredarán el reino de Dios. Entonces tienen que ser cuerpos glorificados y transformados. Por eso es que Juan está diciendo que ya ahora somos hijos de Dios, pero falta esa transformación, falta ese cambio para que podamos estar en la presencia del Señor. Pero ahora ya reposa el glorioso Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque ya le pertenecemos, porque Cristo Jesús nos compró con su sangre y nos llevó hacia Él. Eso es lo que hemos leído en la carta que acabamos de leer del apóstol Pedro, que lo que Él padeció, el justo por los injustos, y murió, fue para llevarnos a Dios. Por eso ahora con toda confianza podemos hablar con el Padre Celestial por los méritos de su Santo Hijo Jesús, para que veamos cuán importante es que creamos en el Hijo de Dios, porque dice que el que cree en el Hijo tiene al Padre, pero dice que el que no cree en el Hijo no mirará la vida eterna ni la gloria de Dios, sino que la ira de Dios pesará sobre de él. Por eso hay que venir a Cristo Jesús para poder acercarnos a ese Dios amoroso que nos ama tanto, más de lo que nosotros pensamos. Por eso no hay que perder la esperanza, aunque estemos afligidos. Un hombre de los Salmos dice, aunque afligido yo, Jehová pensará en mí. Por eso, hermano y amigo, no importa la situación que esté llevando, el sufrimiento que esté llevando, Cristo también sufrió. Así es de que ahora sufrimos con esperanza, pero si sufrimos por estar viviendo en el mal y en el pecado, no tendremos una recompensa ni una bienaventuranza. Así de que sería algo que nosotros nos hemos buscado. Pero cuando le servimos a Dios y somos afligidos y perseguidos, Dios responde por nosotros. Entonces quiero seguir leyendo esta porción hasta llegar al verso 5. Dice, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos anhelan hoy ver a Jesús? Pero Pablo dice en una de las cartas a los Corintios que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice que si esperamos lo que no se ve, por fe lo estamos aguardando o esperando. Pero un día vamos a ver a nuestro Salvador. A mí me dan deseos de verle, pero un día le vamos a ver, porque esa es su promesa, es lo que estamos leyendo. Entonces en el verso 4 dice, en el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vivimos consagrados o consagrada nuestra vida a Él, vivimos en esa esperanza, vivimos con esa alegría, y el temor de Dios, hablo del temor reverente
que existe y vive en la vida de los hijos de Dios. Ese mora en nosotros y como tenemos esa esperanza gloriosa, porque estamos esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquí está diciendo que si vivimos en ese ambiente, nosotros estamos purificando nuestras vidas y estamos asemejándolo a nuestro Señor. Mire lo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así de que todo el que espera en el Señor, su perseverancia lo ayuda a limpiarse, a santificarse, a purificarse, a vivir apartado del mal. Y no hay esperanza más gloriosa que es esa que el Señor Jesús, con su muerte y su resurrección, introdució en esta tierra para toda la humanidad. Ya hemos mencionado lo de Romanos 8, que la esperanza que se ve, dice el apóstol Pablo, que para qué esperarla, porque la estamos viendo. Pero el apóstol Pedro también dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios, y allí el que va a comandar o el que va a reinar, el jefe, ahí es Cristo Jesús, y los herederos son los santos, los hijos de Dios, los que purificaron sus almas por la obediencia a la verdad, los que creyeron en Cristo Jesús y en el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, y se limpiaron sus pecados y sus almas en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Merece que nos detengamos un poco para hablar de todo este amor, de todas esas maravillas que el Señor hizo en favor de toda la humanidad, en favor de todo el mundo pecador. Así de que la puerta está abierta para todo el que quiera entrar. La invitación está abierta de parte de nuestro Dios para todo el que quiera venir. Será bienvenido, será recibido. Así es de que ahí está la oportunidad para usted. Por eso dice todo aquel que tiene esta esperanza. No está diciendo cierto grupo, todo o cualquiera que se vuelva a Dios tendrá esta misma esperanza. Entonces dice en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjese, pero aquí está la consolación, aquí está, como quien dice, el remedio para curar eso que dice el verso 4. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto va en conexión a lo que hemos leído de Pedro, que Él murió por los pecados de este mundo. Padeció Él como justo por los injustos, y allá leíamos que fue para llevarlos a Dios. Así de que es cierto, dice que el pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o la quebranta o viola la ley, y hay consecuencias. Porque un ejemplo, cuando nosotros infringimos la ley establecida en cada país, las leyes que sean de tránsito, lo que sea, hay consecuencias. Entonces también cuando se quebranta la ley de Dios, se viola la ley de Dios, las reglas, los mandamientos y los estatutos de Dios, entonces hay consecuencias. Dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, pero aquí está la bendición, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así de que esa es la seguridad y la bendición, porque nos hemos allegado a alguien que está libre de contaminación, de mancha y pecado,
a alguien santo y sublime, a alguien que tiene esa autoridad y esa potestad de perdonar pecados. Ya hemos mencionado, sin el afán de ofender a nadie ni de ir en contra de lo que cree, porque todos tenemos derecho a creer en lo que a nosotros nos parezca bien, pero Dios, Él muestra el verdadero camino para que la gente salga de ahí del error y de la equivocación y venga al camino verdadero y venga al Dios vivo por medio de Cristo Jesús y encuentre salvación, redención y perdón de pecados. Entonces dice el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Ya hemos hablado de que el hombre que se toma esa facultad o se la dio una organización o un magisterio apostólico llamado así allá en Roma, que es el sacerdote al que le dan esa autoridad de perdonar pecados, pero se la dan los hombres. Dios no se la ha dado. El único que recibió esa autoridad, esa potestad en el cielo y en la tierra y recibió potestad de perdonar pecados es el Hijo de Dios, es Jesús. Y yo quiero decirle, aclararle de que si no viene a Cristo Jesús confesando sus pecados, usted no tendrá perdón. El hombre no puede perdonarlo. Mire, le voy a leer aquí para que lo compruebe. La carta a los Hebreos capítulo 5 dice, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y mire lo que dice, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Eso quiere decir que este hombre, un líder religioso que le sirve a Dios y enseña a otros, él está expuesto, él está rodeado de debilidades, él también necesita un Salvador. Nosotros solo anunciamos el evangelio de aquella salvación que el Señor manifestó a través de Cristo Jesús. Claro que estamos en la obligación y en el deber, porque la Biblia nos manda que nos apartemos de todo pecado, pero nosotros no podemos pronunciar perdón de pecados, pero sí podemos anunciar y presentar a aquel que puede perdonar pecados. Entonces, si alguno cree que el sumo pontífice de Roma, porque está por sobre todo el clero romano, puede perdonar pecados, él no puede perdonar pecados. Él no puede declarar santo a nadie, y eso es lo que hacen ellos. Él tampoco le puede delegar o dar esa investidura y esa autoridad a los sacerdotes en el mundo entero para que perdonen pecados. No, aquí está diciendo que él mismo está rodeado de debilidad. ¿Qué significa? Que también es pecador. Hemos leído en el Antiguo Testamento, cuando comenzamos esta serie en Levítico y en Éxodo, de que el mismo sacerdote y el sumo sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo, no con sangre propia, sino con sangre ajena, con la sangre de los sacrificios de aquellos corderos que también la ley exigía que fueran puros, sin mácula, sin daño, porque apuntaba al Cordero de Dios que habría de venir, el cual no se halló en él engaño, ni pecado, ni mentira, que ya lo hemos leído en esta serie. Entonces, al venir a él, entonces sí estamos seguros. Por eso le decimos, en el amor de Dios,
que usted no vaya a pedirle perdón por sus pecados a un hombre, porque él mismo está rodeado de pecado, él mismo es pecador, él mismo necesita a un Salvador. Por eso lo referimos con Cristo Jesús y él lo llevará a Dios el Padre y usted se convertirá en un hijo verdadero y un hijo legítimo de Dios que será adoptado por la misericordia del Señor para que usted sea parte de ese reino eterno en el cual va a morar la justicia, la gloria, la bendición, la alegría, la abundancia, porque ahí será quitado todo dolor, toda enfermedad, la muerte ya no será más, ya no afligirá nada en ese lugar a todo el que haya alcanzado esa bendición. Y queremos decirle que está dispuesta para usted, no importa lo que haya hecho, no importa cómo se haya comportado en este mundo, todavía hay perdón en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es de que el Señor nos está esperando, el Señor está esperando por el pecador. Entonces le voy a leer a Hebreos capítulo 7, porque yo quiero leer todos estos pasajes para que nadie se confunda de que Cristo hizo pecado. Dice que por nosotros fue hecho pecado, porque tomó todos nuestros males. Por eso dice que fue hecho maldición, porque solo los malhechores y los que había recaído sobre ellos una maldición morían colgados en un madero, y la maldición que había caído sobre de esta tierra y esta humanidad recayó sobre de él cuando murió en aquel madero, pero cuando él murió y resucitó, se levantó con un cuerpo glorificado y se encuentra a la derecha del Padre, intercediendo por aquellos que se han allegado a Dios por medio de él. Entonces aquí en Hebreos capítulo 7 dice lo siguiente. Mire, hablando de el ministerio de Jesús superior, o el sacerdocio de él superior al sacerdocio levítico, de donde se origina este oficio, allá de la tribu de Leví. Entonces dice lo siguiente, verso 22, el 26 es el que yo iba a leerle, pero le leo desde el 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Fíjese, qué lindo. Es garantía creer en Cristo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es eterno. Todos los sacerdotes y sumos sacerdotes murieron. Eran muchos a causa del pecado y de la debilidad, porque no duraban tanto tiempo, pero el Hijo de Dios es eterno. La Biblia habla de su preexistencia. Entonces sigue diciendo: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Y qué es un fiador? Es aquel que tiene que pagar la deuda cuando a quien le firmó no paga. Y eso es lo que Jesús hizo, pagar nuestra deuda, la que nosotros no podíamos pagar jamás, ni con nuestra propia vida. Ya hemos mencionado que las obras del humano delante de la faz de nuestro Padre Celestial, que es santo y que habita en santidad, son como trapos de inmundicia delante de Él. Así de que solo a través del sacrificio de Cristo Jesús, el hombre y la mujer, el pecador, pueden llegar a ese Dios 3 veces santo, del cual cantan noche y día sin cesar aquellos querubines diciendo: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso,
la tierra está llena de su gloria y es aquel que ha de venir un día. Entonces sigue diciendo la Escritura, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no se muda, no se cambia, no se cancela, porque Él es eterno. Por eso se levantó de entre los muertos. Por eso Pablo dice en la carta a los romanos que habiéndose levantado de entre los muertos, la muerte no se puede enseñorear más de nuestro Salvador Jesús. Y nosotros vamos para esa eternidad. Por eso es que se habla de vida eterna y de condenación eterna. Así de que vida eterna para aquellos que han creído en Cristo Jesús y vivirán con Él y como Él para siempre. Entonces dice en el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así de que no es ninguno de los que están escritos o de los nombres que aparecen como santos en el santoral de la Iglesia Católica, no es ninguno de ellos que va a interceder por usted. Si usted lo lee, es una cantidad de personas llamados santos y han enseñado en el catolicismo que ellos interceden por usted. Esa es una gran mentira. Y lo decimos con amor, no estamos rechazando ni avergonzando a nadie, pero queremos decirle la verdad en el amor de Cristo Jesús, para que usted que está entre los vivientes no vaya a ir a dormir al polvo de la tierra con una falsa y vana esperanza de que alguien lo perdonó, porque el único que puede perdonar es Cristo Jesús. Entonces dice la Escritura, seguimos leyendo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya hemos mencionado que en la oración de Jesús en Juan 17 estaba orando por sus discípulos y por todos los que ya habían creído en Él y por los que iban a creer por la palabra que sus discípulos iban a predicar. Así de que cuando estamos en la cuenta de Dios, Él responde por nosotros. Por eso Moisés le dijo a Israel al borde del Mar Rojo, entre el desierto y el Mar Rojo, les dijo, no tengan miedo, quédense tranquilos, Jehová peleará por ustedes. Y eso es lo que hace nuestro Dios. El enemigo viene con intenciones, pero no puede porque alguien lo detiene, alguien nos defiende. Entonces dice en el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, mire, qué precioso, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso dice la carta a los Hebreos que subió por encima de todos los cielos. Eso dice la palabra del Señor. Hecho más sublime que los cielos. ¿A quién se está refiriendo? Al Hijo de Dios. Así es de que Él sí es digno de toda confianza. Así es de que en su nombre hay salvación. Su nombre es garantía. A su nombre le tiene temor Satanás. A ningún otro nombre. Pero cuando invocamos el nombre de Jesús, el enemigo tiene que irse, tiene que retroceder. El enemigo no puede soportar oír el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y una de las maneras de invocarle es creer en Él, creer en su palabra, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el único camino, creer que Él es la verdad, creer que Él es la vida, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Dios lo resucitó de entre los muertos. Mire, esto es precioso, porque tal sumo sacerdote nos convenía.
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Imagínense, Jesús al levantarse de entre los muertos, ascendió con un cuerpo glorificado, aquella gloria de la cual Él le había dicho a su Padre que lo glorificara con aquella gloria que Él lo había glorificado desde antes de que el mundo fuese. Jesús regresó a su gloria y por eso es que Él, o sea, su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. Y fíjese, por eso yo le decía el otro día que el sacerdocio que ahora hay en el mundo establecido por Roma, por el Vaticano, ese no es de Dios, Dios no lo ha establecido. Aquel sacerdocio levítico terminó su función porque solamente apuntaba al verdadero sumo sacerdote o al verdadero sacerdocio que habría de venir, que estaba y está en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos leyendo. Y ese sumo sacerdote es el que nos convenía, porque solamente en Él hay salvación. Pedro ha dicho que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También Pablo ha dicho que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús, que se hizo hombre y en esa condición dice que sufrió todo el peso del pecado, el vituperio, el desprecio y el maltrato, y lo hizo por nosotros. Eso es lo que estamos leyendo. Entonces en el verso 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, lo que leíamos en Hebreos capítulo 5, que el mismo sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, de otra manera se moría. Y también los sacerdotes en el lugar santo hacían lo mismo. Primero se limpiaban y se purificaban y después intercedían por el pueblo. Pero este del que la Biblia nos habla, Él permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. Eso es lo que hemos leído. Entonces dice que aquellos sacerdotes primero ofrecían por sus pecados, sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley dice que constituía sumos sacerdotes, dice porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, y bendito sea su santo nombre. Así es de que mi hermano y mi amigo, si usted se decide acercarse a Dios por medio de su santo Hijo, yo quiero decirle sin temor y sin lugar a dudas, sino apoyado y amparado por esta palabra, que usted va bien. Pero si usted quiere llegar a Dios y ser salvo por el perdón que los hombres le ofrecen, usted está equivocado. Necesita cambiar de dirección, necesita acercarse a Cristo Jesús. Él sí le va a dar perdón, porque Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es de que por eso aquellos, cuando llevaban a aquel paralítico, que lo bajaron por el techo, y Jesús no solo lo sanó, sino que lo perdonó, ahí ellos mismos dijeron: ¿y quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero también a Él le dio el Señor o el Padre autoridad y potestad para perdonar pecados. Yo quiero leerle lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 8, y el verso que he escrito es el 17,
Y si hay que leer algo otro anterior o posterior al que hemos señalado, lo haremos, porque para eso estamos acá. Queremos presentarle la palabra del Señor, no nuestras ideas, no nuestra palabra, porque solamente esta palabra nos garantiza la verdad. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces el Señor Moisés dice de nuestro Padre Celestial, Dios de verdad. Y dice Juan, Dios es luz y ninguna tiniebla en él. Así de que Dios es Dios de verdad. Entonces estamos citando, hablando de el lugar que Él tomó, o sea, tomando nuestro lugar. El verso 17, desde el 14, dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama como con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El 17 es el que está conectado al tema que estamos llevando, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero yo aprovecho siempre de introducir ahí alguna idea, alguna luz, para que aquellos que creen esas enseñanzas erradas que nos dijeron, porque se ha enseñado de que los sacerdotes no deben ni pueden casarse. Y la Iglesia Católica enseña que Pedro fue el primer papa y por eso a todos los papas que han ido muriendo les llaman sucesor de Pedro. Pero aquí dice que Pedro tenía una suegra y para tener una suegra hay que tener a la hija de esa suegra. Está fácil de entender, ¿verdad? Para que veamos cómo nos habían engañado. Por eso es que esta palabra es la verdad. Esta palabra es luz. Por eso el Señor dice, vosotros, dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Los hombres le pueden decir y cambiar la versión a su favor y no le dicen la verdad, pero tenemos que decir la verdad. Entonces aquí para usted, mi amigo católico, con amor se lo decimos. Si usted había creído que el sacerdote no tiene derecho a casarse y que el papa no tiene derecho ni puede casarse, esas son mentiras. Aquí el llamado primer papa de la iglesia, que la Biblia no lo dice, se lo ha inventado el Vaticano, que él fue el primer papa de la iglesia católica. Aquí dice que tenía suegra. Debe de haber tenido hijos. Y si tenía mujer, no la tenía de adorno, la tenía para dormir con ella, para que le sirviera. Así de que en todo eso nos han engañado, querido hermano y querido amigo. Por eso llegar a Dios, llegar a su Santo Hijo, recibir al Espíritu Santo, nos da garantía de que vamos en buen sentido, vamos en la dirección correcta, que estamos en la verdad y que nos hemos encontrado con la salvación. Así de que encontramos que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Alguno dirá, pero pues yo no he sido sanado. Es que ahí lo dejamos a la voluntad soberana de nuestro Dios, de que si Él quiere nos va a sanar, y si Él quiere que estemos así, así vamos a estar. Pero lo que sí es cierto, que ya somos sanados de otras enfermedades que la ciencia no puede ayudarnos, que es la enfermedad del pecado, que es lo espiritual, que es ese estado moral tan bajo en el que cae el ser humano cuando no conoce a Dios, porque sin conocerle
hace pecados horrendos, vergonzosos, y solamente el Señor puede devolverle la honra a aquellas personas que fueron, se puede decir, lo peor sobre de esta tierra. Eso es lo que cura el Señor. También enfermedades. Él puede curar cáncer. Él lo ha hecho. Tenemos testimonios, pero no lo va a hacer con todos. Y si Él quisiera, lo hiciera con todos, pues para Él no hay nada imposible. Pero Él en verdad quiere sanar de esa enfermedad que se llama pecado a todas las almas. Entonces, cuando dice Él llevó nuestras enfermedades, ¿qué enfermedades? Habla de una sanidad espiritual y en ocasiones también una sanidad física que el Señor hay veces para testimonio lo hace. Pero en Isaías 57 habla de esa sanidad espiritual y que el Señor, a pesar de lo mal que se porte un ser humano, en su infinito amor y su bondad, lo sana, lo perdona, y vamos a leer ese pasaje tan importante y tan precioso de la palabra del Señor. Miren, Isaías capítulo 57, verso 18. Le voy a leer desde el verso 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dice: por la iniquidad de su codicia, hablando del pueblo de Israel, me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Entonces, eso es lo que Dios hace. Él conoce nuestras rebeliones, conoce nuestras iniquidades, conoce nuestros pecados, conoce nuestra vida, conoce hasta dónde ha descendido el ser humano. Él conoce el corazón de cada uno. Y por eso Él dice: no me enojaré, porque entonces dice: decaerían o morirían las almas que yo he creado. Y Él ha creado al ser humano para que viva con Él, para que more con Él, para que le sirva, para que le alabe, para que le adore. Para eso nos ha creado. Entonces Él promete sanar nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, quitar toditos esos pecados de la vida. ¿No cree que nuestro Dios es tan bueno? Es amoroso, Él es santo, Él es sublime, Él habita en la santidad y en las alturas y con el quebrantado de espíritu y con el humilde. Él no quiere el pecado, no quiere la altanería, no quiere la inmoralidad, no quiere esas cosas, pero todavía Él se aguanta y tiene paciencia y le muestra el camino y le da la oportunidad para sanar esa rebelión. Ese es el amor de nuestro Dios. Estoy leyendo 2 versos más y terminamos esta serie, y uno de esos 2 versos que nos faltan lo encontramos en la carta que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, y el verso es el verso 14, que habla de la sustitución. Pero le voy a leer
desde el verso 11. Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, en quien y por medio de quien se manifestó la gracia y el amor y la gloria de Dios para alumbrar a este mundo lleno de tinieblas, fue en Cristo Jesús. Porque Pablo ha dicho estas palabras a los colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que Jesús dijo: las obras que yo hago, dijo, no las hago yo, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Así es de que por eso, dijo Él, el Padre me ama, porque todo lo que a Él le agrada yo hago. Él dijo: yo hago su voluntad. Por eso es que allá en el bautismo, en el Jordán, el Padre desde los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué es lo que ha hecho esa gracia salvadora? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la vida que Dios quiere darle a usted, mi hermano y mi amigo, a mí y a toda la humanidad. Esa es la vida que Él quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Entonces el 13 dice: aguardando, o sea, viviendo en esas condiciones, esperando o aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 que habíamos escrito: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aunque usted no lo crea, aunque el mundo no lo pueda ver en usted, así nos ve Dios, santificados, limpiados, cuando aceptamos que somos pecadores y creemos en el único Hijo de Dios. Y Pablo le dice a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto es lo que debemos de enseñar al mundo, esto es lo que debemos de enseñar al pecador. No tenemos que llevarlo por caminos equivocados, no tenemos que engañar a nadie, tenemos que hablar la verdad, tenemos que presentar esa vida que el Señor la sacó a la luz, quitando la muerte y sacando a luz la vida y la inmortalidad, solamente en Cristo Jesús. Y ahora voy a leer, o vamos a leer, el versículo que muchos le llaman el verso o el versículo de oro, el pasaje central de la Biblia que expresa todito el amor incomparable del Padre Celestial manifestado en su Santo Hijo. Es algo que jamás podremos entender, pero sí lo podremos experimentar y vivir y gozar si nosotros creemos. Y esto está en Juan 3, verso 16. Y se dice que cuando estas letras o esos párrafos están en rojo, son palabras directas de nuestro Dios. Aunque toda es palabra de Dios, hay que entender cuáles son las palabras de Dios dichas por los profetas y cuál es palabra de Dios que salió directamente de su boca, pero que toda es palabra de Dios. Pero aquí encontramos en Juan 3:16 esta declaración, y si es así que lo que está en rojo
Son las palabras de Jesús. ¿Quién hizo esta declaración? No fue ni Juan el escritor, ni fue Nicodemo con quien tenía esta conversación Jesús, sino que fue el mismo Hijo de Dios al decir esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué vino Jesús? Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es de que todo esto es para usted, mi amigo, que todavía no es salvo. Para usted, mi hermano, que se ha alejado, vuelva. Para nosotros que estamos perseverando también es. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor al mundo pecador. ¿Y quién quiere amar al que le hace mal? Nadie. Si bien apenas podemos perdonarlo, pero ya no somos lo mismo como antes. Pero Dios nos continúa amando. Leíamos en Isaías 57, he visto su iniquidad, dice, pero le sanaré. Entonces, Ezequiel dice de su pueblo Israel rebelde, dice, los amaré de pura gracia. Así es de que por gracia somos salvos, de pura gracia somos amados por Dios el Padre en su Hijo amado Jesús, y Él nos ama porque Él quiso dar su vida por nosotros. Y por eso Él dijo estas palabras, que no hay amor mayor que este, que alguien o que uno dé su vida por sus amigos. Y Jesús lo hizo por usted y lo hizo por mí. La oportunidad de salvación está disponible para todos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es para todos la oportunidad. Así es de que le dejamos con esa gran noticia, esperando en que usted reaccione y que si no ha sido salvo, se acerque a Cristo Jesús y hable con Él, y después busque un lugar donde le enseñen la palabra del Señor. Pero lo primordial es que usted sea salvo, y el día que usted de todo corazón le pida perdón a Dios, le aseguro, porque así es el amor de Dios y ese es el propósito y plan de Dios, que usted será perdonado y será salvado y se convertirá en un hijo y una hija de Dios. Le queremos decir en el nombre del Señor que todavía hay esperanza. Que Dios lo bendiga. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz,
sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de